este gran universo del derecho penal, y ustedes han venido pues ya recibiendo una serie de explicaciones, contextualizaciones, entiendo desde el viernes pasado y ayer, pues por fortuna también tienen muy fresco digamos como las reflexiones en materia de derecho penal general, que son muy necesarias cuando se trabajan los problemas del penal especial. Entonces, por supuesto, quiero empezar por transmitir obviamente ese agradecimiento, pero también poniendo de presente el gran desafío que implica básicamente en 2 horas, y por eso es un desafío que de entrada es frustrado porque no vamos a poderlo cumplir si quisiéramos abordar todas las problemáticas del derecho penal especial, porque básicamente estaríamos hablando de la necesidad de desarrollar 18 títulos de la parte especial, lo que implica aproximadamente 370 artículos del código, y por tanto nos vamos a centrar más bien en qué es o cuál es el propósito del derecho penal especial, qué es lo que se persigue cuando se está evaluando, analizando una conducta y que tiene una incidencia en el derecho penal especial, cuáles son esos objetivos que se miden en un derecho penal especial y cuál sería una técnica, una metodología ajustada para poder abordar esos problemas y de hecho también plantearlos correctamente, que esa es digamos también una de las dificultades que se observa no solamente en el ejercicio tal vez de exámenes preparatorios, sino también cuando uno está con ustedes en consultorio jurídico o cuando se está cursando las asignaturas del plan de estudios, donde uno identifica que muchas veces la dificultad radica en la identificación de los hechos jurídicamente relevantes, en la construcción de una teoría que funcione para efectos de hacer esos ejercicios de subsunción del hecho a la norma que se está pretendiendo analizar, y eso pues genera unos impactos en las conclusiones a las que llegan o en esa decisión que ustedes quieren defender desde el punto de vista ya más práctico. Entonces, partiendo de esas limitaciones, que el tiempo no suele ser benévolo cuando uno quiere pues abordar muchas temáticas, entonces vamos a tratar de ser muy puntuales, muy concretos, y más que brindar, digamos, claridad conceptual sobre todo el universo de la parte especial, que ya ustedes creo que dimensionarán es imposible, pues tratar de llegar de pronto a unos consensos en relación con unas cuestiones que son esenciales para ser tenidas en cuenta cuando se abordan procesos o se abordan problemas más bien desde el punto de vista de la parte especial. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que cuando ustedes llegan a penal especial, pues se asume que ya ustedes manejan unas nociones muy básicas del derecho penal. Entonces, el día de ayer, supongo, también yo me imagino que con un esfuerzo enorme en el manejo del tiempo, tuvieron oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones esenciales de la parte general. Y esas cuestiones de la parte general son fundamentales para poder abordar las problemáticas de la parte especial. No hay un divorcio entre la parte general y la parte especial, hacia el código haya tenido que, para efectos metodológicos, dividir en 2 libros el Código Penal. Entonces nos ubica la parte general en un lado, pero cuando nos ubica la parte general nos está anticipando que todos los conceptos que están allí ilustran y son criterios de lectura de la parte especial. Entonces no puedo desligar los conceptos de parte especial y de parte general, que tal vez es uno también de los grandes desafíos, cuando uno va aprendiendo y desarrollando su carrera, en últimas, la manera como le enseñan las asignaturas, entonces uno dice, ya en cuarto aprobé penal general, en quinto aprobé penal especial, pero lo ve como compartimentos completamente independientes y estancos, que sencillamente no tienen ninguna relación, cuando al contrario, para poder comprender las nociones de la parte especial, necesito y dependo de las nociones de la parte general. Y eso va a tener un impacto a través de unos ejemplos que pondremos durante esta conversación. Si tenemos claro eso, pues también debemos tener claro que efectivamente la parte especial tiene como objetivo concretar todo lo que esa parte general nos ha expuesto. Entonces nosotros tenemos conceptos abstractos de qué es la tipicidad, qué es la culpabilidad, qué es la antijuridicidad, pero la parte especial viene a decirnos cómo un Estado básicamente asume la responsabilidad de proteger ciertos bienes jurídicos a través de unas descripciones típicas concretas. Entonces, cuando ustedes se introducen a la reflexión y a la lectura del código, encuentran que la parte especial está dividida en una serie de títulos
a partir de los cuales se engloban o se cobijan una serie de conductas que tienen como un manto de cubrimiento, un manto de protección, que es ese bien jurídico que está señalado allí. Entonces, si nosotros, digamos, tenemos clara esa necesidad de comprender que un área va relacionada con la otra, pues presupuestos para poder desarrollar las problemáticas en la parte especial vienen siendo incluso las más elementales, como qué es el derecho penal y qué persigue el derecho penal. Si nosotros tenemos claro que el derecho penal es una relación, o básicamente es una rama del derecho público, que en últimas también está regulando la relación entre los particulares y el Estado y administrando el ius puniendi, pues uno entiende que no todo es susceptible de protección por el derecho penal, y de ahí comprende por qué razón la parte especial excluye algunos comportamientos, porque es tan estricto en esa tipicidad y porque yo tengo que demostrar los elementos de la tipicidad objetiva para poder decir realmente esta conducta si es relevante penalmente. Entonces, si yo tengo claro el concepto de derecho penal, si tengo clara la razón por la cual llegamos nosotros a las instituciones que tenemos, por qué razón es necesario comprender ese concepto de iter criminis, qué entiendo yo por delito, cómo entiendo yo desde el punto de vista del artículo 9 de nuestro Código Penal la conducta punible, y entiendo que la conducta punible es típica, antijurídica y culpable, cuáles son los contenidos de cada una de esas categorías, pues puedo aproximarme ya a la reflexión de una situación en concreto. Entonces, si nosotros también hacemos la reflexión de otros conceptos que entran en la parte general, como son los principios del derecho penal, y comprendemos que hay una reserva, o el principio de reserva de legalidad, que hay un principio de favorabilidad, hay un principio de proporcionalidad, hay un principio de tipicidad, hay un principio de que no hay conducta punible sin antijuridicidad, que no hay conducta punible si no hay culpabilidad, pues entonces todo eso me corresponde a unos conceptos sin los cuales, y si yo no los tengo claros, no puedo avanzar en las nociones de la parte especial. Como también, cuando yo me ubico en este esquema del delito y comprendo que la conducta es típica, antijurídica y culpable, y también identifico que hay una tipicidad objetiva, y dentro de esa tipicidad objetiva hay unos elementos como el sujeto activo que me plantea discusiones a partir de si es un sujeto activo plural, singular, si estoy hablando de la posibilidad de aplicar amplificadores del tipo como la tentativa y la participación. Todos esos conceptos se concretan en esta parte especial. Entonces, por eso realmente es fundamental que nosotros tratemos de abordar las discusiones de la parte especial, tratando de tener suficientemente claros los conceptos de la parte general. Entonces, por eso es secuencial el estudio. Yo primero entiendo muy bien la parte general y después me aproximo a las problemáticas de la parte especial. Porque por eso, a veces cuando uno pregunta en algún examen o en algún ejercicio y uno dice, bueno, ¿usted por qué razón dice que en este comportamiento se dan los elementos de la tipicidad? Digamos, está en una concusión, y entonces uno le pregunta, bueno, realmente cuál es la conducta penalmente relevante que demuestra que efectivamente la conducta fue consumada. Vemos que hay dificultades en la identificación de los elementos del tipo objetivo. Entonces no se sabe cuál es el verbo rector. Y la consideración, por ejemplo, del verbo rector, a partir de una pregunta que estaba acá en el chat, es la que me marca la identificación de si es un tipo penal de resultado o de mera conducta, y en consecuencia si es procedente hablar de una tentativa. Entonces, si yo no logro deconstruir esa frase que está en la parte especial y no logro identificar los elementos que me aporta la parte general, muy probablemente el ejercicio de aplicación de esa norma a un supuesto concreto pues va a fracasar. Entonces, lo primero que básicamente la parte especial aborda es básicamente la comprensión de esa descripción típica que en últimas es una oración. La norma penal es una oración que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Y yo, para abordar esa oración, tengo que contar con los elementos de la parte general. Tengo que entender quién es el sujeto, cuál es la acción penalmente relevante que está sancionando el legislador, y básicamente en dónde o respecto de qué recae esa acción para poder identificar cuál es el objeto material de la conducta, y si la tipicidad plantea también elementos de ingredientes normativos, si básicamente incluye ingredientes subjetivos, y a partir de ahí es que surgen las discusiones de la parte especial. Entonces, muchos autores pues básicamente sostienen
que si uno tuviera clarísimo toda la parte general, pues la parte especial termina siendo más una lectura que uno puede hacer cuidando obviamente las categorías de la parte general, lo cual es una visión un poco también simplista de la importancia que tiene la parte especial en términos de que la reflexión que se hace en la parte especial es comprender cuál es el bien jurídico, cuáles conductas están incluidas allí y por qué razón el Estado decide protegerlas de esa manera. Y en consecuencia, el análisis de la antijuridicidad, el análisis de la culpabilidad, pues vienen a adquirir sentido y, si se quiere, son conceptos vivos cuando ya yo los analizo en la parte especial. La parte general termina siendo como esa descripción abstracta, etérea, mientras que yo en la parte ya especial puedo vivificar todo lo que me está expresando esa parte general. Entonces, ¿cuál es el objetivo en últimas del estudio de la parte especial y todo lo que implica del libro segundo y todos los bienes jurídicos que están allí? Pues básicamente el estudio de los tipos descriptivos que están planteados como formas de protección de los bienes jurídicos. Y en consecuencia, ya ustedes podrán anticipar que la noción de bien jurídico es fundamental. Entonces, no es posible en un estado como el nuestro empezar a analizar en abstracto una conducta de prevaricato, una conducta de homicidio, si yo no tengo claro el bien jurídico al que ese tipo penal está anclado. Porque básicamente si ustedes miran nuestro Código Penal y revisan el índice, ni siquiera se meten a estudiar las conductas en concreto, pues las conductas que están allí, los bienes jurídicos que están allí incluidos, traducen lo que un Estado considera como valioso. Entonces, para nosotros es valiosa la vida y la integridad personal. Para nosotros es valioso el patrimonio económico. Para nosotros es valioso proteger la integridad moral de las personas. Para nosotros representa un bien jurídico valioso la protección de la administración pública, la protección de la seguridad del Estado, de la salud pública, de la fe pública a través, por ejemplo, del tráfico documental. Esos bienes jurídicos son la pauta de lectura de los delitos que están incluidos allí. Entonces, si usted no tiene claro el concepto de bien jurídico que está amparando la norma, pues muy probablemente va a cometer errores al momento de hacer un ejercicio de adecuación típica, porque sencillamente, pues no va a comprender por qué razón, por ejemplo, un prevaricato le apunta a la protección, por ejemplo, de la legalidad en las decisiones, pero no está ubicado en los delitos contra la recta y eficaz impartición de justicia. Entonces usted dice, ¿por qué un prevaricato, siendo una conducta que en últimas está tratando de sacar del ordenamiento jurídico, sancionar a ese servidor que profiere una decisión manifiestamente contraria a la ley, por qué razón lo ubica como un delito contra la administración pública si eso en últimas afecta a la administración de justicia? Y entonces, si yo tengo clara la noción de administración pública y entiendo que la administración pública está tratando de proteger todos aquellos actos funcionales y el respeto precisamente que deben tener los servidores de ser fieles a esa función que cumplen, como uno de los conceptos de administración pública, entiendo que en últimas no estoy protegiendo con ese delito la legalidad en las decisiones que circulan en la administración de justicia, sino el correcto deber funcional que debe desplegar un servidor público. Entonces, por eso, digamos, hago mucho énfasis en el bien jurídico, porque a veces uno no se da cuenta que el código tiene esas clasificaciones y que esas clasificaciones tienen un sentido, que no es únicamente organizar los tipos penales, sino, sí, los organiza, pero en función de una finalidad o un propósito de comprensión de entender cuál es el bien jurídico, cuál es el valor que protege esta norma y que en función de ese valor o como se entiende ese bien jurídico es que adquieren sentido todas las conductas que están allí. Es como si uno llegara de pronto a una exposición en Corferias, por ejemplo, los que hayan ido a Corferias y ven que hay pabellones. Entonces, cada pabellón representa un bien jurídico y todo lo que está incluido dentro de ese bien jurídico responde a lo que ese bien jurídico pretende proteger. Y en ese sentido, también entendemos por qué razón la parte especial no puede ser interpretada únicamente con esa literalidad de lo que dice la norma, sino que yo hago el engranaje con el bien jurídico, que además ese bien jurídico va engranado con digamos, el arraigo constitucional de esos bienes jurídicos. No existe bien jurídico en la parte especial que no tenga un raigambre constitucional. Entonces, por esa razón, cuando uno ve las propuestas legislativas y cuando uno analiza por qué razón vamos a crear un tipo penal X, la primera pregunta que uno se hace es,
¿qué bien jurídico pretende proteger esa propuesta legislativa? Y si la forma de protección a ese bien jurídico es adecuada que la haga el derecho penal. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la discusión del feminicidio, ven, por ejemplo, la discusión en relación, por ejemplo, a tipos penales que a veces uno no escucha muy bien, como la corrupción privada, etcétera, y básicamente uno dice, ¿cuál es el bien jurídico que está detrás de esa protección que justifica que el Estado intervenga a través del derecho penal y limite los derechos de los ciudadanos por las infracciones a ese bien jurídico? Y todo esto tiene un raigambre constitucional. Entonces, consideramos, por ejemplo, que la propiedad es un derecho fundamental y que básicamente tenemos una protección reforzada de esa propiedad obtenida con justo título y buena fe, y por tanto hay unos delitos como los delitos contra el patrimonio económico que sancionan a aquel que pretende sonsacar esos bienes del patrimonio económico a través de violencia, a través de engaños, a través de la fuerza, a través de el abuso, por ejemplo, de títulos no traslativos de dominio, y entonces uno dice, ah, ya entiendo por qué el Código Penal interviene y sanciona penalmente con la forma más violenta que tiene el Estado de interferir en los derechos de terceros, y es justificar la limitación de la libertad para proteger un bien jurídico. Colombia funciona bajo la lógica de que de el principio de lesividad. Nosotros no sancionamos desde el punto de vista penal por la sola infracción a la norma, por el solo incumplimiento de la norma, sino que en esa estructura dogmática, cuando usted hace el análisis escalonado de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, describe la conducta típica y dice sí, se adecua desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Ya paso al segundo nivel, que es, pero esa conducta realmente afecta ese bien jurídico o existe una causal de justificación que haya permitido que ese bien jurídico se haya lesionado, pero que la persona esté precisamente ubicado en la antijuridicidad. Claramente, la antijuridicidad básicamente nos dice, hay un principio de lesividad que yo debo demostrar. No toda conducta que uno pueda considerar que es incorrecta, no toda conducta que uno pueda considerar que es negativa, se encuentra apalancada en la protección a un bien jurídico. La pregunta es, con esa conducta y con la intervención del derecho penal, ¿yo logro proteger realmente ese bien jurídico de la manera como lo tiene previsto el legislador? ¿Hasta dónde un Estado respeta la legalidad? Esa es una pregunta propia de los problemas de la parte especial. Con la parte especial, básicamente el Estado se está limitando. Y básicamente la parte especial plantea esos desafíos de pensar si esa es la mejor forma de proteger los bienes jurídicos, si esa es la mejor manera de alcanzar unas finalidades de seguridad, de la vigencia de un orden justo, etcétera, que son obviamente propias e inherentes al derecho penal. Entonces, cuando uno identifica esa visión de Estado y cuando uno comprende que todos los bienes jurídicos que están ahí, esos 18 capitulitos o títulos que ustedes ven en el Código Penal, pues básicamente ustedes comprenden que eso traduce lo que nosotros como, desde el punto de vista constitucional, consideramos valioso, que es un bien jurídico en últimas. Cuando decimos voy a proteger bienes jurídicos, el derecho penal no es el único que protege bienes jurídicos, pero básicamente los bienes jurídicos que protegemos también tienen ese concepto de son valores, son aspectos que son funcionales, porque a través de ellos puede desarrollarse el individuo, puede desarrollarse la sociedad, y dentro de esos bienes jurídicos, pues se seleccionan unos que son preponderantes, que se consideran como los más importantes, y dentro de esos más importantes aterrizo a unas formas de protegerlo. Entonces, una vez detectado, por ejemplo, la vida y la integridad personal, no voy a proteger ese bien jurídico de cualquier tipo de afectación. Entonces, uno lo ve en los problemas de la parte especial. Cuando ustedes vieron delitos contra la vida y la integridad personal, por ejemplo, dicen, no se protege la vida en términos del propio titular que quiera terminarla. No puedo sancionar, por ejemplo, a una persona que quiera suicidarse y fracase en ese intento, porque se entiende que hay una disponibilidad de bien jurídico y ahí no se puede meter el derecho penal. Como no puedo sancionar, por ejemplo, a una persona que de manera voluntaria accede a que le practiquen algunas lesiones o algún tipo de transformación en el cuerpo. Entonces los tatuajes, las expansiones, pues básicamente el derecho penal dice, pueda que se esté afectando el bien jurídico, pero no existe justificación para que el Estado intervenga porque existe una disponibilidad del propio titular y ahí el derecho penal no puede intervenir. Cosa distinta a
las afectaciones arbitrarias y violentas a esa disponibilidad que tienen los sujetos a ese bien jurídico, vida e integridad personal. Que ahí sí el Estado dice un momento, porque el ciudadano no puede afectar de manera arbitraria y violenta los bienes de terceros. Entonces, cuando ustedes estén abordando las problemáticas del penal especial, además, obviamente, de ese ejercicio intuitivo que uno hace de identificar, a mí me suena que esto es una estafa, a mí me suena que esto es una violencia intrafamiliar, a mí me suena que esto son unas lesiones personales, pues la reflexión sobre esto realmente es de competencia del derecho penal, esto realmente alcanza el juicio de valoración que hace el legislador para considerar que esta es una conducta susceptible de sanción penal. Y yo, por ejemplo, se los digo en la clase de penal especial a los estudiantes, muchas veces cuando uno les dice, pero es que esta conducta no encaja dentro de la tipicidad y hay una especie de frustración. Y es como, pero ¿cómo así que no voy a poder sancionar penalmente a esta persona? Pues no, si usted no cumple los elementos de la tipicidad, la culpabilidad, la antijuridicidad, usted sencillamente no puede sancionar penalmente a la persona. Habrá otros mecanismos, podrá irse de pronto a la jurisdicción civil, podrá irse a otros controles disciplinarios, pero usted no puede trascender al derecho penal cuestiones que no ha cumplido con la técnica, que en últimas el ejercicio dogmático es una barrera de contención, es una barrera de protección al ciudadano, de tal suerte que a usted no se le inventen delitos que no están señalados, que no se le inventen interpretaciones que no son las ajustadas y que no se inventen que hay protecciones a bienes jurídicos que realmente no hemos considerado como prioritarios. De hecho, si ustedes miran las actuales discusiones en materia de protección a los bienes jurídicos, por ejemplo, las discusiones que llevaban los temas de los delitos ambientales, la protección a los seres sintientes, cómo se tiene que hacer, a través de qué bien jurídico lo protejo, cómo describo esa conducta para que realmente alcance la finalidad. Conductas, por ejemplo, que socialmente consideramos bastante cuestionables, pero que desde el punto de vista penal continúa la reflexión. Por ejemplo, la conducta de incesto. Uno dice, bueno, consideramos que el incesto no es una conducta que nosotros consideremos como correcta, utilizando esa palabra, pero desde el punto de vista penal podríamos decir que hay un delito allí. Fíjense en la discusión en materia de aborto. Es un tema de quién es el titular, hasta dónde va la posibilidad. Estamos hablando realmente de una disponibilidad perfecta por parte del cuerpo de la mujer, pero hay unos derechos que se le han reconocido al nasciturus, cómo juegan precisamente estas disposiciones en materia de limitar la libertad, pero también proteger al que está por nacer. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el Estado desde la política criminal? Y estas preguntas y estos desafíos son las problemáticas propias de la parte especial del Código Penal. Entonces, si nosotros nos ubicamos en ese derrotero, pues es claro que cuando ustedes están sometidos a una situación de hecho, o por ejemplo están en su ejercicio en consultorio, o los que ya están ejerciendo, pues lo primero es identificar dentro de estos escenarios cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes, y esto es fundamental. A veces uno cree que muchas cosas que uno ve en la carrera no son importantes, y por ejemplo ve como un excesivo rigorismo algunos formatos que hay que llenar. Entonces se los comento por la experiencia reciente que he tenido en consultorio, y básicamente ustedes los ponen a llenar el formato de consulta y hay una capita que dice hechos jurídicamente relevantes. O cuando ustedes hacen fichas de análisis jurisprudencial, y entonces les ponen en la capita de hechos y usted lo que hace es copiar y transcribir los hechos que identifica la Corte. Recordemos que todas las situaciones fácticas tienen un problema jurídico, y ese problema jurídico demarca también cuál es el hecho jurídicamente relevante. Entonces, si yo voy a mirar si en este caso, por ejemplo, existe o no un delito de violencia intrafamiliar, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que responden a esa tipicidad que estoy planteando? De tal suerte que, como es la máxima y el elemento, digamos, fundamental con el que arrancamos la profesión, cuando nos dice, dame los hechos, te daré el derecho, a partir del hecho jurídicamente relevante, y por eso uno tiene que, en la consulta que le hace el usuario, en los casos que ustedes tienen para ejercicios académicos, pues tratar de identificar qué hechos no son relevantes, tratar de identificar cuál es la controversia, dónde está el problema y cuáles son los elementos que ayudan a confirmar o no una hipótesis de tipicidad. Cuando nosotros estamos ejerciendo, una de las grandes críticas que tiene el sistema penal acusatorio es que básicamente se ha dicho que los problemas sustanciales no son importantes.
Entonces, que básicamente todo es un tema procesal, que todo depende de la prueba, pero claro, la prueba, ¿prueba qué? Un hecho. Entonces yo tengo que saber cuál es el hecho y tengo que saber qué es lo que pretendo probar con la prueba, porque si no, sencillamente el proceso no tiene ningún sentido. Pero los problemas de la parte especial son importantes. Por ejemplo, ¿en qué partes del proceso tiene incidencia las problemáticas de la parte especial? Cuando le están haciendo una formulación de imputación, hay unos hechos jurídicamente relevantes que sirven para hacer la formulación de la imputación, de decirle usted está vinculado al proceso por X conducta. ¿Cuál hecho está encajando en esa descripción típica? Para efectos, por ejemplo, del planteamiento de la teoría del caso, es fundamental. Usted no puede plantear una teoría del caso si no tiene claro hacia dónde el concepto del derecho penal especial usted va a transitar. Entonces, a tal punto que usted puede tener muy claro que es un concurso, que es la tipicidad, que es la tentativa, pero si no lo sabe aplicar a la parte especial, pues va a tener muchos problemas. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted está en escenarios de la formulación de acusación, o bueno, si está en este escenario de audiencia concentrada, pues básicamente ustedes ven que la estructura del escrito de acusación obedece básicamente a identificar los hechos y hacer la adecuación típica. Cuando usted hace los alegatos de conclusión, es fundamental tener claras las nociones de la parte especial, porque usted está prácticamente diciéndole al juez, yo le acabo de mostrar que este elemento no se cumplió, luego la conducta o es atípica o está justificada o la conducta es inculpable por X o Y razón. Entonces usted tiene ya una técnica adquirida en la parte general que concreta a partir de la hipótesis del caso, y esa hipótesis del caso es unos hechos que se subsumen supuestamente en una norma de la parte especial, y de ahí usted obtiene unos elementos que son los que tiene discursivamente que demostrar, bien sea desde la estrategia argumentativa sustancial o también, obviamente, y no es o, sino y, apalancado en la prueba. Entonces, los problemas de la parte especial son supremamente importantes. ¿Cuáles son, digamos, los desafíos en el estudio de la parte especial? Y esto, digamos, que es para cerrar como esta parte introductoria de cuáles son esas cuestiones importantes de la parte especial, que básicamente una de las críticas que más se hace para el estudio de la parte especial es como la deficiencia desde el punto de vista doctrinal que tenemos. Entonces, por ejemplo, el profesor Luis Carlos Pérez siempre sostenía que básicamente no hay una bibliografía, una literatura pues muy digamos, completa de las problemáticas de la parte especial, lo cual deviene lógico porque tener un texto que desarrolle los 18 títulos del código, pues es una empresa bastante ambiciosa. Algunos intentos se han hecho, pero obviamente eso va en perjuicio, la completitud de desarrollar los 18 títulos, pues va en perjuicio de la calidad del contenido de algunos capítulos. Entonces, muchas veces uno encuentra literatura que desarrolla los bienes jurídicos en concreto. Entonces, por ejemplo, ustedes ven textos de vida e integridad personal, entonces está el texto del profesor Ricardo Posada de la Universidad de los Andes, o tienen, por ejemplo, el texto de Alfonso Gómez Méndez de la Universidad Externado de Colombia. Si yo quiero, por ejemplo, ahondar en temáticas como patrimonio económico, pues puedo ir al texto de Alberto Suárez Sánchez, o artículos muy concretos que me desarrollan el hurto, la estafa, la extorsión, porque en últimas también el compromiso de realizar un texto en materia de penal especial, pues tiene, digamos, el gran problema de que queda rápidamente desactualizado, porque básicamente el desarrollo de la jurisprudencia marca cuáles son pautas de lectura de los tipos penales y no existe, digamos, forma de incorporar en un solo texto todo lo que se ha dicho sobre una temática. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, los textos más importantes en administración pública, la administración pública corresponde a uno de los títulos de los que más se pronuncia la Corte Suprema de Justicia, sobre todo porque tiene también mucha relación con aforados y con personas que ella puede pronunciarse no solamente como tribunal de casación, sino como tribunal de instancia, y queda rápidamente desactualizada las fuentes que se utilizan para el texto. Entonces, si ustedes buscan bibliografía, no busquen tanto textos relacionados con libros de derecho penal especial, porque esos libros obviamente les muestran de pronto el avance, digamos, que hay de un tipo penal, pero se encajan en discusiones que no son las discusiones más importantes. Es más conveniente que si uno tiene, por ejemplo, una temática relacionada con falsedad documental,
acuda a textos que específicamente hablan de la falsedad documental, donde ustedes encuentran no solo textos de doctrina, sino también pues reflexiones científicas en revistas que pues tienen obviamente un prestigio. Y obviamente, ¿cuál es el insumo de consulta para los problemas de la parte especial? Pues la jurisprudencia. No hay forma de que ustedes puedan desarrollar una problemática en penal especial si no tienen como referente de consulta la jurisprudencia. Pero para yo poder hacer una ubicación adecuada de la jurisprudencia, pues es obligatorio que yo haya determinado cuál es el hecho jurídicamente relevante y cuál es el problema jurídico que subyace allí. Entonces, muchas veces uno encuentra que en las pruebas académicas ustedes pueden prácticamente recitar muy bien, y aparte porque en la mayoría de pruebas académicas, sobre todo cuando se trabaja con casuística, pues uno les permite la consulta de los textos, les permite la consulta de los códigos, y también pues cuando usted responde una pregunta del usuario en consultorio, pues usted tiene acceso a su fuente, en este caso, que es el código. Entonces, recitar el tipo penal y decir, ¿qué es el hurto? El que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho. Uno dice, me está repitiendo la norma, pero ¿qué significa realmente entender qué es un hurto? Y cómo realmente yo tengo que abordar una discusión desde la parte especial. Entonces, frente a eso, pues es que vamos a tratar de abordar las consideraciones que siguen. Que, como les digo, no pueden entrar en el detalle de aclarar cada una de las modalidades típicas, porque eso es un ejercicio imposible, ni siquiera durante el semestre de la parte especial uno alcanza a ver todos los delitos, no alcanza a ver todos los bienes jurídicos, pero sí, básicamente, lo que uno trata de desarrollar es, me ubico en el bien jurídico, comprendo exactamente el bien jurídico y a partir del bien jurídico desciendo al tipo penal y en el tipo penal soy juicioso en utilizar digamos, la técnica dogmática de identificar la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y saber si mi rol, porque siempre uno se pregunta cuál es el rol que estoy cumpliendo, si soy defensor, si soy defensa, y un caso uno siempre lo organiza pensando en ambos roles, uno no se casa con un rol porque eso impide que uno pueda hacer refutación de sus propios argumentos, sino que básicamente dice esto es así, punto, y qué pasa si alguien me dice que esto no se da, entonces yo cómo respondo a esa pregunta. Pues básicamente es, según el rol, si yo soy defensa, diría que la conducta es atípica objetivamente, atípica subjetivamente, está justificada, y cómo ese concepto general que manejo lo aterrizo al tipo penal en concreto. Entonces, fíjense que a veces no es que no se sepa el concepto, sino que no existe una metodología adecuada de abordar la situación problemática y a partir de esa situación problemática formular una posible respuesta. Pero esa posible respuesta también ustedes pretenden que sea blanco y negro. Y lo que ustedes deben es aportar razones, y los que vieron sobre todo argumentación conmigo saben perfectamente que es el ejercicio de aportar razones para demostrar una teoría. Y esa teoría sea la más coherente según el estado de interpretación de la norma y el estado jurisprudencial. Entonces, mal hago yo en decir, no, pero es que para mí, y yo voy a poner algunos ejemplos en abstracto, sin señalar, pues digamos, el nombre obviamente del titular, pero sencillamente para que les sirva de referencia, es que yo vi en las noticias que cada vez que X hace tal cosa, pues le imputan tal delito. Las noticias no son fuente, las noticias no son el criterio con el que usted decide cuál tipo penal aplica o no, ese es su trabajo como abogado. Y ya sabemos que la opinión pública, los juicios paralelos son una cosa y el ejercicio dogmático de interpretación, pues es otro tema. Voy a aquí a hablar un momentico porque de pronto pasan rápido los comentarios y no los leo. Claro, si ustedes, por ejemplo, miran las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y obviamente cuáles son las más ricas desde el punto de vista de los fundamentos y de los argumentos que les dan como insumos para poder tener la fundamentación. Aquellas donde la Corte se ha pronunciado como tribunal de instancia. Porque obviamente cuando ella se pronuncia como tribunal de casación, a menos que sea un problema desde la interpretación de la norma sustancial, no sobre la apreciación de la prueba o sobre una institución procesal, que obviamente le sirve para procesar penal,
Pero si estamos hablando acá de la parte especial y de los problemas sustanciales, la Corte cuando hace el ejercicio, por ejemplo, en los casos de administración pública, cuando se trata de juzgamiento a los aforados, caso de Gis Medina, por ejemplo, el fiscal Moreno, pues ella se pronuncia como tribunal de instancia y lo que hace es coger el hecho y les hace todo el ejercicio de aquí el sujeto activo es este, el sujeto pasivo es aquel, el verbo rector es este, acá se infringe el bien jurídico por X cosa, esto no puede ser considerado como cohecho porque resulta que acá hubo A, B, C y D, y tiene una riqueza descriptiva enorme. Les hace precisamente ese ejercicio de adecuación típica y de argumentación en función de situación fáctica, norma, cómo hago el ejercicio de subsunción, pero recordemos que no es sencillamente un ejercicio de encuadrar, sino de justificar que frente a una hipótesis realmente el concepto que estoy manejando del tipo penal, el concepto que manejo de verbo rector, el concepto que manejo de servidor público realmente aplica al caso. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, que los problemas de administración pública son relativamente sencillos. Entonces uno dice, pues demostrada la calidad de servidor público, pues básicamente yo entendería que me traslado a los escenarios de administración pública, pero hay sentencias que abordan discusiones en materia de servidor público, hasta dónde realmente tengo la calidad de servidor público. Y es un problema que arranca desde la tipicidad. Fíjense que arranco yo en mi escalera dogmática de tipicidad y la primera pregunta que tengo yo que responder es, aquí estoy frente a un servidor público, ¿cómo yo demuestro que es servidor público? Tengo el artículo 20, tengo realmente el desarrollo también que me ha hecho Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia en relación con esa calidad. Y entonces a veces ustedes se quedan en la corteza del problema y entonces resuelven una situación, digamos, determinada y dicen, claro, como es servidor público, pues sí, pero está en ejercicio de las funciones. Si yo voy a aprobar una concusión, por ejemplo, hay abuso del cargo, hay abuso de la función, ¿cuál de las dos se comete? ¿Realmente hay un acto de constreñimiento? ¿O realmente acá lo que hubo fue una venta de la función? Esas son las preguntas que uno tiene que formularse cuando está frente a un caso. Plantearse claramente cuál es el hecho jurídicamente relevante y cuál es el problema jurídico que tengo que desarrollar. De tal suerte que si ustedes miran su código penal y miran su índice sencillito, encuentran precisamente todos, en cada uno de los títulos, cuáles son esos bienes jurídicos susceptibles de protección y ven en la parte, pues, ya de cada uno de los bienes jurídicos, cuáles son las conductas que están allí. Y la parte especial suele clasificarse en dos. Y eso es importante porque los debates de antijuridicidad, pues, son distintos dependiendo de dónde me esté ubicando. Creo que hay alguien que está activando el micrófono. Entonces tengo ahí como un sonido. Sí, Juan Camilo Muñoz. Juan Camilo, gracias. Entonces, ¿qué pasa con las situaciones de la parte especial? Si ustedes se dan cuenta, el Código Penal se divide como en dos grandes bloques. Lo que tiene que ver con bienes jurídicos de carácter individual y una discusión que se aborda a partir de bienes jurídicos de carácter colectivo. Y esa clasificación no es de poca monta. A veces uno critica mucho en el ejercicio y dice, es que estos teóricos, es que la teoría es importante, porque de la teoría yo puedo llegar a unas conclusiones determinadas. Una cosa es que uno se vuelva excesivamente práctico y diga, yo todo eso lo resuelvo por preacuerdos, sí, y es a veces desilusionante el ejercicio profesional donde uno ve que a veces los funcionarios no están interesados en realizar debates de fondo, pero eso no quita que la academia y ustedes que están en proceso de formación no tengan claro esos conceptos. Y eso es lo que básicamente la universidad está tratando de lograr, que usted, más allá de lo que le sirve en la práctica, que es importante, y las decisiones que usted tome de cómo quiere ejercer, pues es inexcusable que usted no maneje los conceptos. Entonces, esa distinción entre bienes jurídicos individuales y colectivos, usted la ve perfectamente reflejada en el código a partir de qué. Entonces, usted ve unos delitos contra la vida y la integridad personal. Usted ve unos delitos que afectan, por ejemplo, la libertad individual y otras garantías. Ve unos delitos que afectan la integridad moral. Y ahí el ejercicio es relativamente, no voy a decir que es fácil, pero básicamente usted debe mirar si esa conducta realmente afecta a ese sujeto en concreto. Pero cuando usted está, por ejemplo, en las problemáticas de la parte, digamos, especial 2, que en algunas universidades se divide y estudian parte especial 1 en un semestre y parte especial 2 en otro semestre, ustedes lo ven todo comprimido, pues básicamente encuentran que hay unos bienes jurídicos de carácter colectivo y esos bienes jurídicos de carácter colectivo básicamente traducen a aquellos bienes
respecto a los cuales todos tenemos un beneficio, a todos nos reportan una utilidad, hay un aprovechamiento por todos de esos bienes jurídicos. Entonces, a todos nos interesa que el Estado funcione bien. Y en ese sentido nos interesa que los servidores públicos no se hurten los bienes de la administración, no cometan peculados. A todos nos sirve que el Estado y los servidores no vendan la función pública para realizar un acto contrario a sus deberes funcionales, como el cohecho. A todos nos interesa que los jueces tomen decisiones que sean respetuosas de la legalidad. Entonces, fíjense que allí el perjuicio pueda que afecte a una persona, una decisión prevaricadora, pues puede afectar a un sujeto, pero la norma dice, aquí hay un interés que trasciende a esa relación o a ese sujeto en concreto, sino que es un interés de todos. Y básicamente allí tengo un bien jurídico de carácter colectivo que tengo que proteger. Los problemas, por ejemplo, de seguridad pública, terrorismo, salud pública, propagación de epidemia, etcétera, donde se dice, ya el sujeto no tiene una disponibilidad absoluta del bien jurídico. No es como en el patrimonio económico, que si a mí me estafan, yo digo, bueno, si me pagan y me devuelven, pues yo ya no quiero seguir con el proceso penal. En el caso de los bienes jurídicos de carácter colectivo, esa disponibilidad es limitada. Se dice, usted puede que no haya sufrido o que no desee continuar, pero básicamente tenemos que reaccionar como Estado frente a una persona que está infringiendo esas normas. Y en consecuencia, como es un bien jurídico que se afecta para todos, pues tenemos que continuar con la persecución de esta conducta. Lo mismo, estos bienes jurídicos de carácter colectivo plantean muchas discusiones en materia de lo que se denominan los delitos de peligro. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, normas como el concierto para delinquir, el porte ilegal de armas, pues básicamente dice, pero si la persona no transformó, como se dice, el mundo, básicamente cuando uno dice qué pasa cuando una conducta es penalmente relevante, porque logra transformar la realidad. Pero puede suceder que el legislador decida proteger incluso antes de que esa transformación se dé, porque dice, ese solo acto ya me pone en riesgo un interés que yo quiero proteger, el concierto para delinquir. Los que básicamente se concierten para cometer delitos, fíjense que dice para cometer delitos. Ese solo hecho de concertarse para ya es delito. Y entonces uno dice, ¿por qué básicamente esa clasificación existe? Porque hay un bien jurídico de carácter colectivo. A la ciudadanía no le interesa desde el punto de vista de la seguridad que haya personas que estén por ahí básicamente planeando cómo van a afectar los bienes de los demás, que haya sociedades para delinquir. Entonces, así no ejecuten el plan. Ese solo hecho de concertarse para, que es distinto a la coautoría, por ejemplo, eso es algo que ustedes deben tener muy clarito, qué diferencia entre un coautor y un tipo penal de concierto para delinquir, pues básicamente la norma dice yo tengo que reaccionar incluso antes de que pongan en riesgo ese bien jurídico. Precisamente por eso, porque estamos protegiendo la seguridad. Y eso lleva a muchas discusiones que ustedes escucharán en las jornadas jurídicas neogranadinas, en los eventos, por ejemplo, que se hacen en otras universidades y a nivel mundial, que se dice, bueno, hasta dónde el derecho penal puede llegar a anticipar la sanción por una sensación de seguridad, y hay dispositivos que básicamente terminan por impulsar esas reformas. Por ejemplo, el miedo que le tenemos al terrorismo, el miedo que después del 11 de septiembre ocurre con las Torres Gemelas. Básicamente nosotros sacrificamos ciertos derechos porque consideramos que con ese sacrificio pues vamos a tener más seguridad, y entonces admitimos que el derecho penal se meta en unos escenarios donde tradicionalmente no debería meterse, y por eso entender la parte general. Si yo tengo claro que funcionamos bajo un derecho penal no de autor sino de acto, pues voy a comprender que tengo que limitar muy bien cuáles son las conductas que hacen parte de esa parte especial. Entonces, digamos que a manera de ejercicio de paneo muy rápido, vamos a mirar algunas consideraciones que es importante que ustedes tengan muy presentes en las problemáticas propias de la parte especial. Entonces, como les decía, este código se divide, si se quiere, en dos grandes formas o grandes bienes jurídicos, el individual y colectivo. Y los bienes jurídicos individuales se estudian en la primera parte de esta parte especial, y los demás, pues cuando uno ya ha abordado estas discusiones individuales, pues trasciende a la parte especial. La manera como nuestro código ha ordenado los bienes jurídicos también es un motivo, digamos, de reflexión. Antes de la ley 599, la ubicación de ciertos bienes jurídicos era distinta. Entonces,
Muchas veces, incluso uno encuentra en la literatura, pues ya de unos años, que se cuestionaba por qué razón se tenían en la primera, como primer bien jurídico, la existencia y seguridad del Estado, y no se ponía la vida y la integridad personal. Y hoy nosotros sí tenemos como primer bien jurídico la vida y la integridad personal, lo cual es totalmente lógico atendiendo a la noción de Estado que tenemos, donde decimos es un Estado social y democrático de derecho que tiene como centro la protección del ser humano. El ser humano, su vida y sus condiciones de dignidad son los presupuestos fundantes de la protección de los demás bienes jurídicos. Si yo no protejo la vida de los ciudadanos, no tiene sentido hablar de patrimonio, no tiene sentido hablar de administración pública, no tiene sentido hablar de seguridad, porque no he protegido precisamente a ese ser que hace posible todo lo demás. Obviamente, ustedes saben también las discusiones que tenemos hoy en relación con si el ser humano es el centro de las cosas, o si realmente pues existen otras especies que coexisten con nosotros que también ameritan protección. Pero desde el punto de vista de la cosmovisión, desde el punto de vista constitucional, tenemos perfectamente claro que el individuo y su vida y su integridad física constituyen condiciones sin las cuales los otros derechos y los otros bienes jurídicos no tendrían sentido. Entonces, por eso ustedes se enfrentan primero a la vida y la integridad personal. Y en vida e integridad personal, pues la primera pregunta que uno sería si está frente a un caso de homicidio o lesiones personales, pues es básicamente, ¿qué es vida? ¿Y qué significa integridad personal? Y entonces, como se dice a manera de paneo, es como un checklist de cosas que deberían tener presentes cuando analicen problemas en materia de vida e integridad personal. ¿Cuáles son las teorías que explican ese bien jurídico? Entonces, ¿por qué razón entendemos que existe una progresión de protección de la vida y la integridad personal? No se protege la vida de igual manera en todos los artículos del Código Penal. Entonces, es distinto cometer un homicidio a cometer un aborto. Es distinto unas lesiones personales a, por ejemplo, unas lesiones al feto, porque se ha entendido que el bien jurídico es progresivo. Pero para que yo pueda entender cuándo aplica un aborto, cuándo aplica un homicidio, cuándo aplica unas lesiones al feto, cuándo, por ejemplo, estoy en escenario de lesión genética, pues yo tengo que tener muy claro el concepto de vida e integridad personal. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos bastiones o esos límites a través de los cuales yo puedo decir que la vida se protege? Y entonces decimos, ¿será que protegemos desde la fecundación? Lo cual tiene impacto precisamente en la política criminal de un Estado. ¿O cuál es la teoría que utilizamos para proteger la vida? Y entonces ustedes van a encontrar en la literatura, y eso tienen que leerlo, eso cuando ustedes están resolviendo un caso, no puede ser una discusión que dejen a la mano de yo me acuerdo, yo no, bueno, ¿cuál es la teoría que en Colombia protege la vida y la integridad personal? ¿Cuáles son esos límites y la extensión de protección de la vida que justifica que si una persona, por ejemplo, tiene muerte encefálica, yo ya no pueda hablar de homicidio allí? O cuando yo entendería que existe realmente una vida humana independiente que hace que un bebé ya no sea susceptible de protección a través de un aborto, sino estemos hablando de vida humana independiente. Entonces, ese concepto, si ustedes, por ejemplo, no lo repasan, en un caso que les estén planteando relacionado con delitos contra la vida y la integridad personal, parte de qué? De comprender bien el bien jurídico. Entonces, cuando yo digo que hay vida según el ordenamiento jurídico colombiano, entonces decimos, bueno, hay tres, digamos, conceptos genéricos: la vida autónoma dependiente, la vida dependiente y la vida independiente. Entonces, cuando estoy frente a autónoma dependiente, pues estoy diciendo que básicamente existen un material genético, unas células, incluso puede existir un embrión que, digamos, cuando es embrión, pues ya hay fecundación, pues básicamente, pero esté fuera del entorno materno. Y entonces básicamente decimos, frente a eso, la protección no es igual a si estamos hablando de un niño de 1 año o una persona ya adulta, o un niño o ya una persona nacida. Entonces, la pregunta es, bueno, tengo la vida autónoma dependiente, para eso, por ejemplo, tengo delitos como manipulación genética, porque estoy protegiendo un material que básicamente ubica al ser humano en una potencialidad. Pero existe también una protección a la vida humana dependiente. Y entonces, ¿desde dónde arranca esa vida dependiente? Y arrancan pues ustedes con todas las teorías de si es desde la fecundación, si es a partir de los 3 meses, si es cuando existe, digamos, viabilidad obstétrica. Y entonces ustedes encuentran que la teoría que nosotros aplicamos es precisamente la anidación, 14 días después de la fecundación, cuando se entiende que el embrión ya ha anidado en el vientre materno y va a
el nacimiento. Pero también ahí hay preguntas, que eso es, digamos, el ejercicio del derecho es la habilidad también de plantear preguntas. Bueno, ¿y qué significa nacimiento? Porque fíjense que el concepto de vida no coincide desde el punto de vista del concepto de persona, no es igual al derecho civil. Entonces, si nosotros dijéramos que solamente protegemos desde el punto de vista civil, pues básicamente no tendríamos la posibilidad de fundamentar otros tipos penales porque avanzamos en conceptos distintos. Y decimos persona es, según el Código Civil, aquella que ha sido separada enteramente de la madre y ha respirado por lo menos un instante. Y uno dice, bueno, entonces hasta ahí si ha respirado por lo menos un instante, de ahí en adelante es homicidio. Pero nosotros decimos, no, hay una protección que va de vida humana dependiente desde la anidación hasta el nacimiento, y el nacimiento se entiende cuando la mujer ha tenido contracciones dilatantes o cuando se ha hecho la incisión quirúrgica para efectos de cesárea. Hasta allí, podríamos decir, tiene alcance y cubrimiento el delito de aborto y lesiones al feto. Pero si ya trasciendo a esa etapa de nacimiento y ya efectivamente están las contracciones, está la incisión quirúrgica, de ahí en adelante hasta la muerte, y entonces viene la otra pregunta, ¿cuándo se entiende que una persona ha muerto? Y entonces todo lo que ustedes vieron ahí sí en derecho civil de muerte encefálica, etcétera, etcétera, pues básicamente están cubiertos sobre ese escenario. Están ahí, vida humana independiente que se protege a través de homicidio y lesiones personales. Este ejemplo de interpretación del bien jurídico es esencial, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes no adquieren esa metodología de análisis, pues fracasan en los otros bienes jurídicos. ¿Listo? Entonces, primero comprendo cuál es el bien jurídico, primero comprendo cuál es el alcance de protección de ese bien jurídico que le da sentido a las distintas normas que están allí, y a partir de esas distintas normas, ahí sí entra en la reflexión de la frase, el que matare a otro. ¿Qué significa matar? Matar, entonces, estoy hablando, el que matare a otro homicidio, estoy hablando de vida humana independiente, y en consecuencia tengo que demostrar que tengo una persona que viva. Porque el objeto material aquí es que, de carácter personal, la acción de matar recae sobre una persona. Luego, para ser persona, desde el punto de vista del homicidio y la manera como hemos decidido proteger la vida, es vida humana independiente. Fíjense cómo automáticamente cambia la manera como usted puede argumentar un caso si tiene perfectamente claro eso, que es más allá de un ejercicio de acertar en el tipo penal. El acierto en el tipo penal, en la identificación del tipo penal, es lo mínimo. Pero la manera como usted argumenta que ese tipo penal sí tiene aplicación al hecho, es el ejercicio para el cual usted se está formando. Porque si no, pues estamos en los escenarios que ustedes cada vez ven aquí la amenaza, y yo siempre se los decía en clase de la inteligencia artificial, donde yo pongo sencillamente los hechos y una maquinita dice, esto es aborto, esto es tal cosa, y lo dice clarito, lo dice basándose en la jurisprudencia. No, es básicamente un ejercicio donde usted tiene que demostrar una habilidad argumentativa, porque al cliente, por ejemplo, si usted ya trabaja o al usar el consultorio, no le importa si usted le está diciendo A o B. Le importa es efectivamente usted cómo fundamenta la hipótesis que está planteando. En un examen, si el ejercicio fuera sencillamente de acertar, por eso, digamos, el ejercicio preparatorio escrito es a veces un ejercicio más cerrado, donde la hipótesis es mucho más puntual para que usted pueda hacer A, B, C y D. Pero cuando usted, por ejemplo, está presentando otro tipo de pruebas, donde le toca fundamentar, no basta con decir eso es un cohecho, porque a usted le van a preguntar qué significa cohecho, dónde están los elementos del cohecho. Y a partir de situaciones hipotéticas se va a mirar si usted tiene claro los escenarios del cohecho. Y a veces uno detecta que no tienen claro ni siquiera el verbo rector, no tienen claro si ese es un tipo penal que tiene un ingrediente subjetivo, no tienen claro cómo es la consumación del comportamiento, no tienen claro si es un delito de mera conducta o resultado, no tienen claro si aplica la tentativa. Y todo eso parte de tener la noción clara en la parte general, pero también leer de la parte especial cuál es el desarrollo dogmático que se han dado a los elementos de la conducta. Entonces, fíjense que si habláramos en vida de integridad personal, ¿cómo les cambiaría la respuesta si ustedes básicamente dicen estoy frente a un delito de aborto, dado que el delito de aborto tiene una aplicación cuando estamos hablando de vida humana dependiente, la cual se entiende y uno dice realmente muestra que tiene suficiencia teórica y no únicamente está haciendo un ejercicio de repetición del código, porque para eso pues hubiéramos hecho un examen de selección múltiple. Entonces, ustedes se dan cuenta que en penal especial, por lo menos en la asignatura
que yo oriento, pues básicamente ese ejercicio no es interesante, no es un ejercicio de acertar, sino fundamente por qué me está diciendo eso y si plantear un supuesto alterno sostendría esa imputación o la cambiaría por otros elementos que se transforman en el tipo penal. Lo mismo, por ejemplo, patrimonio económico. Entonces, digamos, haciendo rápidos saltos sobre situaciones que ustedes, pues, muy probablemente tienen que resolver. Entonces, están en patrimonio económico y básicamente cometen errores tan elementales como decir que es posible hablar de hurto sobre bienes inmuebles. Y eso hace parte incluso de un ejercicio de deficiente lectura del código. Entonces, cualquiera que lea el hurto dice, el que se apodere de cosa mueble ajena. Entonces, cuando usted dice, no, es que robaron el apartamento, pues claramente usted se imagina que se robaron las cosas que había dentro del apartamento. Pero usted se da cuenta que ahí es donde usted aporta lo que sabe a lo que es la información que de pronto le transmite su cliente. Entonces, el usuario sí puede llegar y decir, mire que mi hermano me robó el apartamento. Y uno le dice, pero ¿cómo así? Sí, me hizo firmar unos papeles como consecuencia de supuestamente un crédito que me iba a dar y ni me firmó los papeles, ni se... todos me están escuchando porque veo que algunos dicen que hay como una interrupción. Yo sí te escucho, doctora. Y yo Sí, también te lo escucho, siento. doctora. Vale, También la siento. escuché, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces, sí es de, vamos a mirar quién fue el que escribió, quién tiene una dificultad con internet. Sí, entonces parece que sí es Juan el que tiene problemas con su señal. Entonces, fíjense que en el caso del patrimonio económico, incluso es un ejercicio y a veces es por nervios, a veces es por falta de atención, pero cuando uno está haciendo un ejercicio de ecuación típica es pretender también encajar como los jueguitos de los niños del triángulo en el triángulo, el círculo en el círculo, y hay cosas que sencillamente a veces no caben y es objetivamente claro que no podría usted hablar de hurto con bienes inmuebles. Entonces el usuario le puede decir, es que me robó el apartamento mi hermano porque me hizo firmar las escrituras y uno dice, ok, bueno, ella puede decir que es hurto porque a ella no le corresponde hacer esa distinción, pero es completamente impresentable que usted diga lo mismo. Porque, tal como lo vimos de pronto tal vez en la introducción, en argumentación jurídica, pues usted es un traductor. Entonces usted coge lo que está en el hecho, lo traduce, lo transforma, identifica cuál es el discurso y ahí sí lo transmite a un auditorio que en este caso, si está en un proceso, si está en una audiencia de juicio, pues es un auditorio calificado, es el juez, o si usted está en un ejercicio de examen, pues su profesor le está evaluando usted precisamente cómo hace ese ejercicio de manejar con precisión un concepto, manejar con rigor un argumento y tener el dominio del lenguaje que se requiere. Entonces usted no puede decir que una conducta es atípica y básicamente hablar de una causal de justificación, porque eso es un error técnico. Y entonces usted está llevando básicamente una conclusión que no está demostrando porque tiene un error en los conceptos. Entonces, en patrimonio económico, fíjense la importancia de fijarse en esos detalles y la norma le da la pauta. Por eso el penal especial termina siendo más aporte de criterios de lectura, más de que usted sepa cuáles son todos los delitos que hay en el código. Porque para saber cuáles son los delitos del código, pues usted coge el código. ¿Cuál es el sentido del penal especial? Que usted desarrolle una competencia de interpretación de la norma y tenga unos criterios de lectura que le sirvan para resolver los problemas jurídicos con suficiencia, con rigor y con adecuada argumentación. Por ejemplo, a veces sucede, concursan el hurto con el abuso de confianza. Entonces, la problemática de concursos es otro, no sé, es como un coco a veces que tienen en los exámenes y es fundamental que manejen la problemática de concursos. Entonces, ustedes dicen, el hurto concursa con el abuso de confianza. Y uno dice, pero ¿cómo pueden coexistir dos tipos penales que son tan excluyentes entre sí? Entonces, si ustedes están en delitos contra el patrimonio económico, usted ve que hay una norma que habla del hurto, que es básicamente apoderarse de cosas, si se quiere, con violencia. Otra cosa que es el abuso de confianza, usted la entrega y no se las devuelven. Una cosa que es la estafa, usted las entrega porque lo engañaron, y una extorsión, usted las entrega porque lo coaccionaron. En términos a rajatabla, si uno básicamente saca conceptos rápidos como para recordar y ya mirará pues obviamente los elementos específicos, pero fíjese que naturalísticamente son comportamientos excluyentes entre sí.
Si a mí me engañaron para que yo entregara el dinero y lo hicieron a través de un artificio o un engaño, pues evidentemente yo no podría decir que ahí hay un hurto, porque básicamente el hurto implica el apoderamiento de una cosa mueble ajena, pero supone que no hubo ni siquiera una intervención del sujeto pasivo. Cuando yo estoy hablando de un sujeto pasivo que entrega, él es el que da voluntariamente el dinero, pues la pregunta es, ¿lo hizo por qué? ¿Porque estaba en una coacción? ¿Porque hubo, por ejemplo, un abuso en condiciones de inferioridad, como en el caso de las defraudaciones? ¿O existió un artificio, un engaño que a manera secuencial, como lo dice la Corte, para que exista estafa, usted tiene que probar los elementos de manera secuencial? Por eso les digo que si ustedes estudian el penal especial sin mirar jurisprudencia, están cometiendo un error tremendo, porque no basta con tener un texto y el texto les va a decir la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, etcétera, pero usted coja la jurisprudencia que le da insumos donde dice este hecho se subsume o no en este tipo penal. Entonces a veces uno tiene la sensación de que no han leído suficiente jurisprudencia, no han leído la fuente que les sirve a ustedes para tratar de identificar cómo un tipo penal sí encaja dentro de la descripción fáctica que ustedes están analizando. Entonces, si se dan cuenta, son comportamientos naturalísticamente diferentes. Yo no puedo decir que en el caso de un hurto, pues automáticamente podría yo también decir que hay una estafa y que concursa para una misma situación de hecho. Se excluyen entre sí. No hay forma de que exista la posibilidad de concursar. Que hay unas discusiones importantes, por ejemplo, ustedes debieron ver la discusión que hay entre el hurto agravado por la confianza con el abuso de confianza. Y hay unos elementos claramente diferenciados que establece la Corte. Esas son las discusiones que ustedes deben ponerle atención. Como lo mismo, si yo tengo una posibilidad de hablar de concurso, porque resulta que no sé si en la situación de hecho estoy frente, por ejemplo, a un peculado o estoy frente a un hurto agravado, pues entonces aplico principio de especialidad, miro si efectivamente existen los elementos del tipo penal especial y si ese tipo penal especial recoge todo lo que se está hablando, pues excluyo el tipo penal genérico que es el hurto, porque estoy frente a un servidor público, que maneja recursos públicos o de particulares, pero que se le han confiado en razón o con ocasión de las funciones, lo que se denomina la relación jurídica de disponibilidad. Entonces, fíjense que no es solamente un ejercicio de acerté, y muchas veces se cuestiona que, digamos, uno a veces puede repetir pruebas y dice, bueno, este caso lo voy a poner, y lo pone varias veces, y a veces ustedes se documentan y dicen, este caso ya fue resuelto y dijo A, B, C y D. Pero es que lo que interesa no es acertar, sino usted realmente cómo sustenta la conclusión a la que está llegando, si tiene claros los elementos que le permiten a usted concluir que esa situación de hecho sí se adecua perfectamente a esa conducta. Entonces, fíjense que en patrimonio económico las discusiones son muy interesantes en términos de, bueno, cómo la persona se hace a las cosas ajenas, cómo afecta el patrimonio. Por ejemplo, una discusión muy importante en materia de extorsiones. Uno de los principales, por ejemplo, problemas en materia de extorsión, la extorsión es un delito pluriofensivo, como muchos delitos en el código. Pero ¿qué pasa? El legislador tomó la decisión de proteger un interés prevalente. Entonces dice, en el caso de la extorsión, con acierto o sin acierto, esa no es una discusión que vamos a tener aquí, considero que aún si se afecta la libertad, porque dice que es un constreñimiento para obtener un beneficio patrimonial, a pesar de que se afecta la libertad, yo realmente lo sanciono por la vía del patrimonio económico. Y eso es lo que a ustedes les ayuda a identificar también si se entiende el delito consumado, no consumado, etcétera. Porque, ¿qué es lo que en últimas yo tendría que probar en una extorsión? Que se afectó el patrimonio económico. No necesariamente, o no basta, comprobar que hubo una restricción a la libertad. Si eso no se concreta en un daño al patrimonio económico, porque es un delito contra el patrimonio económico. Distinto, por ejemplo, a un constreñimiento ilegal. El constreñimiento ilegal no supone la vulneración al patrimonio, no lo requiere porque es un delito contra la libertad individual. Está sancionando precisamente que la persona no pueda tomar decisiones en libertad. Fíjense nuevamente la importancia de, si usted va a estudiar una extorsión, ubicar ese delito en el bien jurídico y mirar cuál es la exigencia que tiene, pues, básicamente ese tipo penal para entender que puede subsistir. Fíjense que hay unas preguntas en materia de concursos. Ustedes saben que hay 3 tipos de concurso por regla general. El concurso real, el concurso ideal y el concurso aparente.
Entonces, la pregunta que ustedes deben hacerse cuando están en los problemas de penal especial, y por eso planteo y lo he insistido en varias oportunidades, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes para yo manejar adecuadamente la problemática de concursos? Tengo que identificar si tengo una acción o varias acciones. La problemática de concurso depende de cuál acción estoy analizando. Depende necesariamente del concepto jurídico penal de acción. Entonces, si yo tengo claro cuál es la acción que estoy analizando, tengo que mirar si esa acción encaja en varios tipos penales o si es una aparente, digamos, encuadre en distintos tipos penales. O si realmente estoy hablando de varias acciones. Si yo tengo varias acciones y esas acciones cada una encaja de manera independiente en distintos tipos penales, pues fíjense que ahí estaría, en palabras, digamos, muy rápidas, porque no vamos a entrar en esa discusión, pues estamos hablando de un concurso real, donde cada una de esas conductas subsiste de manera independiente a la otra y no se excluyen entre sí. Entonces, por ejemplo, una persona que decide hurtar a un establecimiento y decide también acceder carnalmente a la cajera. Uno dice, pues son dos tipos penales independientes, se apodera de cosa mueble ajena y hay un acceso carnal y en consecuencia ambos delitos subsisten los dos. Pero cuando, por ejemplo, estoy hablando de un falso testimonio y a partir de ese falso testimonio yo hago unas imputaciones deshonrosas a alguien, que son los ejemplos básicos de manual, por eso a veces ustedes tienen que irse a los textos básicos y a partir de ahí ir complejizando las discusiones, porque a veces pasa eso, usted asume que tiene claro concursos y cuando uno le dice, aplíqueme el concurso en este caso, y usted empieza a divagar, entonces uno dice como por colaborar en el ejercicio, digamos, dialéctico. Bueno, entonces, para usted, ¿qué es un concurso? Y no lo saben definir. Entonces, es un ejercicio donde usted tiene que irse a los conceptos básicos y después de que tenga claro el concepto básico, sí, complejice la situación. Entonces, este ejemplo es de manual. Usted hace una declaración en el marco de un testimonio y realiza unas imputaciones deshonrosas a alguien. Fíjense que es una sola acción que es susceptible de encajar al mismo tiempo en dos tipos penales. Y entonces ahí usted dice, para yo poder sancionar completamente la conducta de este sujeto activo, yo tengo que, no me basta únicamente con imputar falso testimonio, sino que yo podría imputar una injuria. Con esos dos comportamientos, yo de alguna manera sanciono de manera efectiva lo que está ocurriendo allí. Y son tipos penales que no se excluyen entre sí. No por el hecho de sancionar el falso testimonio, estoy sancionando ya la injuria. Entonces, cuando eso ocurre, es decir, dos conductas concurren para sancionar una sola acción, estoy frente a un concurso ideal. Y en consecuencia, estamos frente a la posibilidad de sancionar una sola acción por dos tipos penales. Distinto a lo que pasa en el concurso aparente, donde ya es una duda del intérprete, que el intérprete no sabe si una conducta va a A o B, pero aplicando unos principios que también ustedes tienen de la parte general, pues usted puede resolver esas inquietudes. ¿Cuáles son esos principios? Por regla, digamos, de manera, pues, digamos, muy general. El principio de especialidad. Hay una norma que es mucho más específica, describe con mayor riqueza esa conducta y, por tanto, si se dan esos supuestos, pues básicamente usted excluye la norma genérica. O puede existir el principio de consunción. Existen tipos penales que asumen que para poder realizar esa conducta que usted está analizando implica la lesión de bienes jurídicos adicionales. Pero ya esta norma tiene previsto ese daño que se causa allí. Entonces, los casos, otra vez de manual. Si usted, por ejemplo, para robarle el reloj le causan un rasguño o al reloj le dañan, por ejemplo, el pulso, porque es un acto violento de quitarle el reloj, pues no es propio concursar el hurto con el daño en bien ajeno, porque básicamente a partir de los elementos que desarrolla el hurto en sus calificantes, usted puede básicamente entender que se absorbe esa conducta, se la come. Entonces no es necesario realizar la imputación por los dos, porque ya la norma prevé que es innato a ella de pronto lesionar en menor grado ese bien que está allí. O el caso del principio de subsidiariedad, y ustedes manejan principio de subsidiariedad, deberían manejarlo perfectamente. Por ejemplo, la mayoría de casos que ustedes manejan en consultorios es violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar tiene en su descripción típica claramente un criterio donde les dice
usted me tendrá que aplicar a mí siempre y cuando la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La misma norma le está diciendo, yo voy en reemplazo de otra. Entonces, cuando eso ocurra, usted tiene que mirar cuál sería la conducta sancionada con pena mayor para identificar si ese bien jurídico resulta protegido mejor por esa conducta con pena mayor. Entonces, nosotros tenemos muchísimos ejemplos de delitos subsidiarios, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de servidor público. El enriquecimiento ilícito de servidor público le está diciendo, si esto no es concusión, si esto no es peculado, pero el servidor público recibe un dinero que no puede justificar dentro del ejercicio funcional o en los próximos 5 años, pues usted tendrá que aplicar la posibilidad del enriquecimiento ilícito, pero está supeditado a que descarte los demás. Entonces, fíjense que esas son formas de dirimir uno cómo puede resolver concursos aparentes, por eso se llama aparente. Aparentemente, varias normas podrían sancionar esa conducta, pero yo aplicando esos criterios puedo excluir la adecuación típica de las demás conductas. Fíjense pues ahí el ejercicio de concursos que también tienen que hacer. Frente a otros bienes jurídicos, fíjense las discusiones también importantes en materia de libertad, integridad y formación sexuales. Todo lo que tiene que ver con los límites que ha establecido la norma, el alcance de protección al bien jurídico y, por ejemplo, las discusiones muy claras en materia jurisprudencial en los elementos básicos de las conductas, qué significa acceso, qué significa violencia, qué significa acoso, que son fundamentales para efectos de demostrar pues, realmente la ocurrencia de la conducta. Enriquecimiento ilícito de particulares, doctor, es que el enriquecimiento ilícito termina siendo un ejercicio también de contraste de una persona que no puede justificar cuál es la suma o por qué tiene una riqueza que no se acredita o que ya no puede mostrar que ha tenido un origen lícito. Entonces, básicamente, y por eso hay unas discusiones en materia de enriquecimiento ilícito, sobre si se invierte la carga de la prueba en un proceso y pues la Corte ha dicho que no, implica una inversión de la carga de la prueba en términos de que el Estado es el que le corresponde demostrar que esa ganancia que esa persona recibe no se encuentra justificada, pero básicamente se dice, pero ¿quién es el que está en mejor posibilidad de demostrar que sí fue una ganancia lícita? Pues el titular del patrimonio, que es el que puede decir, esto lo obtuve porque vendí una casa, porque me gané la lotería, porque X o Y cosa. Entonces, frente a, por ejemplo, las discusiones que son enriquecimiento ilícito, lavado de activos, que son delitos contra el orden económico y social, es decir, son bienes jurídicos de carácter colectivo, pues básicamente usted, ¿qué ejercicio es importante que también realice? Toda la discusión que hay si el enriquecimiento ilícito es un delito autónomo o no. Y la Corte ya ha dicho que sí, tanto Corte Constitucional como Corte Suprema de Justicia. Dice, usted tiene que demostrar que existe una inferencia de que lo que está esa persona como ganancia ilícita obteniendo, efectivamente tiene como fuente, porque el enriquecimiento ilícito, así como el lavado de activos, es un delito que está aquí, pero tiene unos delitos subyacentes. Por eso el lavado de activos dice el que transfiera, el que tal cosa, productos obtenidos por, y hace un listado de cuáles son los delitos, porque hay un delito base y hay la conducta de lavado de activos, depende de un delito subyacente. ¿Qué es lo que pasa con lavado de activos y enriquecimiento ilícito? Que la pregunta es si se requiere o no sentencia condenatoria del delito base para yo decir esa fue la fuente del enriquecimiento. Y la Corte ha dicho es un delito autónomo, usted lo que tiene que demostrar es que existe unos elementos que llevan a acreditar que la persona no puede justificar el origen de sus recursos o que existe una inferencia razonable de la ocurrencia del delito subyacente, pero no se requiere sentencia condenatoria. Si ustedes, por ejemplo, frente a la pregunta que me están haciendo, ya han consultado jurisprudencia, esos son aspectos que ya pueden resolver, porque las sentencias les dan esos criterios de lectura y les dicen, ojo, porque en enriquecimiento discusiones son A, B, C y D. Entonces, fíjense que es un ejercicio de sentarse y si yo he identificado que en mi hipótesis hay un enriquecimiento ilícito, ¿cuáles son las principales discusiones en enriquecimiento? Entonces, cojo, por ejemplo, una sentencia que sea hito en materia de enriquecimiento y miro cómo la Corte ha construido la argumentación y miro si esos elementos se cumplen o no en el hecho que estoy analizando. Como por ejemplo, y vamos en libertad sexual. Los aspectos relativos a, ustedes saben que el Código Penal por regla general no define conceptos. Entonces, hace descripciones típicas, pero no define cosas.
pero sí lo hace en unas excepciones. Entonces dice, por ejemplo, que es acceso carnal. En la falsedad documental define que es documento. Eh, Básicamente nos está diciendo, por ejemplo, quién es servidor público y coge el artículo 20 y hace la lista de servidores públicos. Esos conceptos son fundamentales que uno los tenga muy presentes porque eso es lo que dota de sentido la aplicación de las normas que están allí. Entonces, en materia de acceso carnal, pues todas las hipótesis que surgen, como yo diferencio un acto sexual de un acceso carnal, cuándo se entiende que hay violencia, cuándo se entiende que es abusivo, cómo aplican los agravantes y también tener muy presente, otra vez enlazado con la problemática de concursos, como yo respeto garantías tan esenciales como el don bis in idem. Entonces, yo por la vía de un agravante no puedo estar sancionando dos veces lo mismo. Entonces, cuidar esa concepción del non bis in idem es fundamental, porque ustedes, en últimas, cuando están, por ejemplo, conceptuando un caso que les llevó a consultorio o que están ya en el ejercicio profesional, bien porque están haciendo judicatura, pasantía, pues es básicamente articular todo. Entonces, que a mí me suena que esto es un delito agravado. Bueno, el agravante funciona independiente o el agravante también tiene un elemento que me ayuda a probar el tipo penal básico y si me ayuda a probar el tipo penal básico no estaría sancionando dos veces lo mismo por el tipo penal básico más el agravante. Son conceptos propios, digamos, del ejercicio ya total del derecho penal. Si nosotros avanzamos un poco en relación, por ejemplo, con otros bienes jurídicos, y digamos aprovechando la discusión que me estaban planteando por ahí de fe pública, en materia de fe pública, también varias son las discusiones interesantes. Fe pública es uno de los títulos que se puede considerar como más concretos, pero tiene una riqueza también de discusiones importantes. Entonces, la mayor cantidad de discusiones que han surgido en materia de república, y es ahí donde ustedes tienen que centrar la atención, más allá de volver también una sesión de explicar todos los tipos penales, que como les digo es imposible, es un tema de fijen la atención en ciertas cosas. ¿Qué significa la fe pública como bien jurídico? Y si ustedes miran los delitos contra la fe pública, se encuentra que tiene 3 capítulos. La falsificación de moneda, lo que tiene que ver con la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas y la falsedad documental. Entonces tengo que tener clarísimo qué significa el bien jurídico, qué significa realmente la fe pública y cómo el legislador optó por realizar una protección dividida en el caso de los documentos, a los documentos públicos y a los documentos privados. Y hay una discusión muy profunda en materia de documentos privados, sobre todo porque cuando uno mira el panorama de la falsedad documental, encuentra que existen 2 grandes clasificaciones, documento público y documento privado, falsedad ideológica y falsedad material. Y hay que tener claro qué es lo ideológico y qué es lo material. Y qué significa documento público y qué significa documento privado. Y hay unas sentencias de la Corte muy claras que aclaran, valga la redundancia, qué significa un documento público. Entonces dice, la razón o la manera como usted puede determinar si un documento público es privado no es hacia dónde se dirige el documento, sino la fuente. ¿Quién fue el que profirió el documento? Y lo hizo en el marco funcional o con su intervención. Y entonces, si es así, uno dice, ok, si fue un servidor público en ejercicio de sus funciones o con su intervención, es un documento público. No porque yo lo vaya a usar en un proceso y que haga parte del expediente, el documento es público. No, la pregunta ¿es la fuente o el que debía proferir el documento o el que lo profirió, quién es? ¿Un servidor público o un particular? Si debía ser un servidor público en ejercicio funcional, pues el documento será público. Entonces, por ejemplo, si usted necesita una certificación de asistencia a una audiencia y usted llega y se la inventa y la crea. O, por ejemplo, falsificar excusas médicas. Entonces, básicamente usted dice, ¿la excusa médica es un documento público o es un documento privado? Pues, si estamos hablando del médico de la EPS y el médico particular, pues estamos hablando de un documento privado. ¿Quién es el que debía expedir el documento? El médico. Y en consecuencia, cuando usted confecciona un documento privado y lo pone a circular, pues usted está cometiendo un delito de falsedad en documento privado, porque el documento no es auténtico, es decir, no proviene del legítimo autor documental
Y puede o no afectar la veracidad. Puede que usted, por ejemplo, como el tipo penal de falsedad como prueba de hecho verdadero, entonces usted sí fue a la cita, se le perdió la excusa médica, y lo que hace es, como la tengo que presentar mañana, entonces yo la confecciono, pero es un hecho veraz que se soporta en un artefacto que es falso. Ahí el documento no es auténtico, pero no dice o no afecta la veracidad. En la falsedad documental la pregunta en últimas es, yo protejo el tráfico documental porque el tráfico documental me da garantía de autenticidad y de veracidad. Me da garantía de quién es el autor y me da garantía de que lo que está contenido allí es veraz. Entonces, cuando usted, por ejemplo, no tenía que, o no fue al médico, no estaba enfermo, y confecciona la excusa médica, entonces usted que está afectando tanto la autenticidad como la veracidad, y si lo entrega, por ejemplo, a la facultad o lo pone a circular, pues claramente usted está cometiendo un delito. Lo mismo, la pregunta que les hacía al inicio, usted, por ejemplo, tiene que presentar una excusa para, no sé, para el trabajo, no sé, cualquier situación que se presente, y usted dice, es que yo voy a decir que estaba citada a una audiencia ante el juzgado tal. Entonces, usted confecciona esa constancia secretarial del juzgado. Fíjense que ahí la pregunta es, ¿quién debía expedir el documento? El juzgado. Luego, el documento es público. Y en consecuencia, cuando usted confecciona ese documento, que tiene una fuente o que debía provenir en una fuente pública, pues usted está falsificando un documento público. Pero ahí es donde viene la distinción entre lo ideológico y lo material, porque la falsedad ideológica parte de qué? De que quien la emite o quien crea el documento es el legítimo autor documental, es decir, es la persona que realmente debía expedir el documento. Pero ¿cuál es el problema de esa falsedad en documento? Que la persona consigna una inveracidad. Entonces, por ejemplo, yo juez, para hacerle un favor a Pepito, digo, la audiencia realmente fue a las 3 cuando la audiencia fue a las 9 de la mañana. Pero yo soy la que profiere el documento, yo soy la juez. Perdón. Entonces, si eso pasa, y si efectivamente yo como juez expido ese documento y ese documento contiene una inveracidad, yo estoy cometiendo falsedad ideológica. ¿Vale? Entonces, cuando uno se ubica en ese panorama y plantea supuestos, pues empieza a mirar cómo funcionan los tipos penales, empieza a ver cuáles son las discusiones y en materia de falsedad en documento privado es fundamental que ustedes tengan en cuenta los elementos de la falsedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los documentos privados, el tipo penal les dice clarísimo, el que falsifica documento privado incurrirá si lo usa. Entonces, usted automáticamente se traslada a las nociones de penal general y dice, la tipicidad me dice que un elemento de la tipicidad es el verbo rector. Y los verbos rectores pueden ser simples o compuestos. Si son compuestos, pueden ser alternativos o acumulativos. En el caso de la falsedad en documento, el tipo penal es compuesto acumulativo. No es como el lavado de activos que dice el que transporte, el que invierta, el que... Con cualquiera de ellos yo estoy en el delito. Con el tema de la falsedad en documento privado, la norma dice incurrirá si lo usa. Luego es compuesto porque es falsificar acompañada del uso, pero requiero ambos para que la conducta se entienda consumada. Y ahí usted automáticamente tendrá que reflexionar sobre ¿cabe la tentativa? ¿No cabe la tentativa? A partir de la identificación de los elementos del tipo. Entonces, en materia de falsedad documental son muchas las discusiones, hay mucha jurisprudencia también que les ayuda a determinar realmente pues hasta dónde va la protección del bien jurídico de los documentos privados, porque la discusión también en últimas es la falsedad ideológica que implica un legítimo autor que tiene que decir la verdad, supone la obligación de decir la verdad, y en el caso de los particulares, esa obligación de decir la verdad no es absoluta. Entonces, hay unas sentencias del 2008 en adelante, por ejemplo, el doctor Fernando Arboleda Ripoll, que es el que plantea pues como la línea decisoria en materia de falsedad ideológica en documento privado, que resuelven todas esas controversias. Entonces, por eso les digo que un ejercicio en penal especial no puede ser realizado si no hacen consulta jurisprudencial, si no investigan, si no se sientan a leer qué es lo que se ha dicho sobre los tipos penales, porque pues básicamente van a cometer pues muchas imprecisiones. ¿Vale? Entonces, esa es, digamos, una de las cuestiones importantes en materia de falsedad. Y si ustedes trascienden
hacia los elementos, por ejemplo, de la administración pública, más importante también son las discusiones en materia de administración pública. Entonces, en administración pública es tal vez uno de los bienes jurídicos no más complejos, pero sí que evidencia cómo la política criminal del Estado trata de, a partir de un bien jurídico, cubrir muchas aristas de protección a eso que consideramos valioso dentro de la administración pública. Tan es así que precisamente la jurisprudencia dice la administración pública es un bien jurídico polivalente. Entonces, yo tengo que mirar qué es lo que se está protegiendo concretamente de ese bien jurídico administración para aterrizarlo a las conductas y ahí sí justificar cómo funciona la antijuridicidad. ¿Y por qué les hago esta claridad? Porque si uno dijera que la administración pública es un bien jurídico unidimensional, es decir, que solo tiene una interpretación, sería muy difícil justificar por qué razón en esa carpa o en ese pabellón de Corferias de administración pública caben conductas tan diferentes como, por ejemplo, hablar de un peculado, que es apropiarse de recursos del Estado, con una conducta como el prevaricato. Uno dice, ¿cuál es el punto de encuentro acá si uno le apunta a la legalidad y otro le apunta a el cuidado de los bienes de la administración? Entonces, lo que decimos es, la administración pública es un bien jurídico polivalente, es decir, tiene distintas formas de ser abordado porque hay distintas formas en que la administración, a través de los principios constitucionales del ejercicio de la administración pública, puede cumplir sus finalidades. Uno de ellos, proteger los bienes de la administración, a través de las modalidades de peculado en todas sus formas. Peculado por apropiación, peculado culposo, peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, omisión de agente retenedor, destino de recursos derivados, por ejemplo, de la explotación minera. Entonces, el Estado ahí protege sus bienes, sus recursos e incluso bienes de particulares que le han sido entregados al servidor público en razón o con ocasión de sus funciones. Entonces, ya la jurisprudencia tiene muy claro cuáles son los derroteros, incluso existen unos manuales que son muy prácticos de la Fiscalía General de la Nación en materia de administración pública, que volvemos al tema, es un ejercicio más de ubicación que de tomar como absoluto todo lo que está allí, porque todo depende del caso concreto, todo depende de la manera como usted esté haciendo la argumentación del caso, pero básicamente la administración pública protege a los bienes de la administración. Adicionalmente, la administración pública también protege el ejercicio honesto de la administración. Entonces, el ejercicio honesto, y acá me están haciendo preguntas muy puntuales, y obviamente no voy a responder preguntas tan específicas. Precisamente con lo que acabamos de hablar, identificar si una factura falsa es o no susceptible de ser protegida por el bien jurídico fe pública, pues es un ejercicio que ustedes deben hacer. Entonces ya tiene claro el concepto de qué es un documento privado, qué es un documento público, pues tiene que hacer el ejercicio de mirar si una factura cumple con los elementos de documento y si efectivamente al cumplir con los elementos del documento se realiza la acción jurídico penalmente relevante de una falsedad en documento privado. Entonces es ahí donde uno dice, realmente el ejercicio del abogado, la competencia que ustedes deben evidenciar es a partir de un supuesto fáctico justificar y sustentar cómo ese delito aplica al supuesto fáctico. Pero yo entiendo que muchas veces la obsesión sea por obtener respuestas blanco y negro. Y entiendo que muchas veces uno quiere que le digan, si Pepito Pérez dispara con un arma 3 veces, entonces, pero así no es el derecho. Entonces, si nosotros manejáramos cláusulas así, dijéramos, siempre que hay facturas falsas, documentos, no, así no funciona. Lo que tienen que hacer es coger, bueno, tengo una factura falsa, según lo que me está ocurriendo, no sé, en el caso que me pusieron en consultorio, en el caso que tengo, o un caso personal, pues si tengo este documento, ¿responde al concepto de documento? ¿Realmente es viable sostener que sobre una factura, si es un documento público o privado, admite la comprensión de la falsedad? ¿Existió falsedad? ¿Qué significa falsedad? Y a veces la pregunta es desde los verbos rectores. Por ejemplo, y devolviéndonos un poquito, ¿qué significa apoderarse? Es una discusión que ustedes deben tener claro si están hablando de un delito contra el patrimonio económico. El hurto dice el que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Y qué significa apoderar? Sacar del ámbito de custodia, como hablábamos esta mañana en la clase de penal especial, coger la cosa ajena o trasladarla o llevarla a un lugar seguro. ¿Cuál es el concepto que hoy manejamos de apoderamiento según la jurisprudencia colombiana?
Y básicamente llega uno a la conclusión de que el apoderamiento termina siendo un ejercicio de sacar del ámbito de custodia con un ámbito ¿de qué? De disponibilidad por parte del sujeto activo. Entonces, el sujeto activo alcanza a tener disponibilidad sobre el objeto, a tal punto que priva al legítimo dueño o al legítimo titular de la relación posesoria con la cosa de que él pueda disponer. Entonces, básicamente, él se ubica en el lugar del titular y por tal razón pues básicamente lo desplaza a él de la posibilidad de disponer de sus bienes. Y ahí es donde hablamos de apoderamiento. Por eso cuando una persona le rapan el celular y logra coger a la persona a los pocos metros, porque la comunidad lo auxilia, etcétera, pues uno dice, si ese es el concepto de apoderamiento, el apoderamiento es un delito de resultado, eso quiere decir que implica realmente la privación, la disponibilidad por parte del sujeto activo. Acá no hubo disponibilidad, luego lo que hay es una tentativa. No hay un delito consumado. ¿Ven? Entonces, en el punto pues concreto de este tipo de delitos, pues fíjense que la reflexión del bien jurídico, la reflexión de los elementos de la conducta, cuál es el verbo rector, cuál es el sujeto activo, el tipo penal implica ingredientes subjetivos, proceden causales de justificación, cuáles serían los elementos que ayudan a identificar una tipicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y volviendo a administración pública, pues fíjense que peculados, protección de los bienes del Estado. Cuando estamos hablando del ejercicio honesto de la administración, entonces tenemos conductas como el cohecho, por ejemplo, la venta de la función pública. Y, por ejemplo, es imposible que una conducta sea al mismo tiempo concusión y cohecho. Entonces, no puede ser que yo diga que en un caso un particular y un servidor público acuerdan un valor por la venta de la función, entonces el servidor público le dice, mire, yo le profiero una medida de aseguramiento en un delito que sencillamente no prosperaría esta medida y a cambio de eso usted me tiene que pagar tanto dinero. Y él dice, listo, entonces acordamos, yo le pago tal día tal. Fíjese que ahí es un ejercicio de venta de la función pública. Entonces estaríamos, por regla general, en un supuesto de cohecho propio. Otra cosa es la concusión. La concusión sí es, por eso les decía, termina siendo que, y en términos, digamos, muy coloquiales, una extorsión calificada. Es un servidor público que abusando del cargo, abusando de la función, ¿qué hace? Constriña al particular para obtener de él, y concusión viene con cutere, sacudir, básicamente obtener del particular beneficios que no, sacudir un árbol para obtener los frutos, pues básicamente, ¿qué hace? Constriñe, presiona al particular para que le entregue una remuneración a cambio de no recibir un perjuicio. Esa situación es totalmente incompatible con lo que hablamos del cohecho. ¿Ven? Entonces no es posible que usted me diga una conducta es cohecho para el servidor público que realiza, por ejemplo, la acción contraria a la ley y concusión para el particular que entrega. Primero, el particular no puede ser sujeto activo de concusión porque es el servidor público. Y segundo, si el particular da o ofrece la dádiva o la prestación derivada de ese acuerdo con el servidor público, allí él no puede decir que es víctima. En la concusión no responde el particular por lo que entrega, porque es víctima del servidor público. En el caso del cohecho, sí. En el cohecho, como hay un acuerdo, pues básicamente ese acuerdo se concreta en que las dos partes deciden un precio por la venta de la función. Ah, ¿qué pasa? Que yo le ofrecí al servidor público y él rechazó el ofrecimiento, entonces hay cohecho para dar o ofrecer, pero no hay cohecho propio e impropio. Pero fíjense que la lectura de los tipos penales armoniosamente es la que a ustedes les permite realmente manejar los conceptos claros que les ayuden a hacer ejercicios de adecuación típica. Lo mismo si les toca un delito de prevaricato. ¿Qué significa lo manifiestamente contrario a la ley? ¿Tienen claro el concepto de manifiestamente contrario a la ley? ¿Tienen claro qué significa proferir una decisión? Y el verbo o la acción de proferir es una acción de mera conducta o de resultado. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Admite tentativa o no admite tentativa? ¿Qué significa el prevaricato por omisión? Y si es un prevaricato por omisión, entonces estamos hablando de un supuesto de omisión propia. Lo mismo que ocurre con la omisión de socorro, con la omisión de agente retenedor. Al ser omisión propia, se ha entendido que el tipo penal funciona, pues básicamente con abstenciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago para defender a una persona que está siendo sancionada o imputada? Sancionada no, porque ya la sancionaron, o bueno, si usted está haciendo la apelación, pero básicamente dice usted, ¿cómo hago yo para desvirtuar la hipótesis de la omisión, de esa abstención?
En el caso de la omisión propia, usted tiene que identificar cuál es el deber, y esas son nociones de penal general. ¿Cuál es el deber? Si estaba en posibilidad de actuación, si la persona se sustrae de manera voluntaria a ese deber, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que muchas de las discusiones en penal especial obedecen a una deficiencia en los conceptos que se tienen de la parte general, y a partir de la claridad en la parte general, usted puede trascender a las consideraciones en la parte especial, y muchas veces también puede pasar que tenga muy claro penal general, pero cuando usted lo aterriza al tipo penal, a la descripción específica, no logra hacer un ejercicio de aplicación de esos conceptos a la parte especial. Entonces no logra identificar sujeto activo, no logra identificar el verbo rector, confunde el objeto material con el objeto jurídico, confunde el ingrediente subjetivo con el dolo. Entonces el que se apodere de cosa mueble ajena con el ánimo de obtener provecho, ese ánimo de obtener provecho es un elemento, un ingrediente subjetivo que ayuda a agotar la conducta, pero no se confunde con el dolo. El dolo es un conocimiento de la totalidad, de apoderarse de cosa mueble ajena con el ánimo de. Pero en esos tipos penales que tienen ingredientes subjetivos, pues la reflexión tiene que hacerla de manera mucho más precisa, de demostrar precisamente que el sujeto, pues, arranca con esa acción y que esa acción está con el propósito de cumplir lo que señala la norma. Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente ese es un panorama pues muy amplio. Obviamente acá faltan pues los delitos contra la seguridad pública, la salud pública, por ejemplo, delitos contra el régimen constitucional y legal, lo que tiene que ver con sedición, rebelión, asonada, y su relación, por ejemplo, con una discusión muy actual como es el delito político, y analizar cuándo hay conexidad entre una conducta y otra. Tener muy claro también desde la teoría de concursos, por ejemplo, qué significa el delito continuado, qué significa el delito masa, qué significa básicamente un delito medial, un delito conexo. Son conceptos que a ustedes les ayudan a entender cómo se organizan los hechos y cómo desde el punto de vista de la política criminal, si es que existe, y pues obviamente ya sabemos las discusiones que hay en ese punto, cómo se abordan esas cuestiones. Pero desde el punto de vista, digamos, práctico, es coja los hechos jurídicamente relevantes. De los hechos jurídicamente relevantes, identifique cuáles son los elementos que tienen adecuación en la conducta. Y ya que usted identifica el hecho jurídicamente relevante, tiene la adecuación típica, ahora explore ese tipo penal y mire los elementos de ese tipo penal a ver si encuentran plena relación con el hecho. Y a partir de esos elementos y las discusiones jurisprudenciales y cómo se aplican y cómo se interpreta, pues ahí es que usted puede hacer los ejercicios de fundamentación desde la parte especial. Entonces, si se dan cuenta, por eso la parte especial termina siendo en ciertos programas que tienen muy dividido la parte penal general 1, que es principios, historia, que es el delito, que es el derecho penal, una segunda parte que ya es la teoría del delito, una parte penal especial 1 y el penal especial 2 terminan siendo el cierre porque es donde usted pone en marcha, pone en juego todos los conceptos de penal general para que pueda usted hacer uso de ellos en la parte procesal. Entonces, pues doctores, yo creo que hasta aquí podríamos ahondar en las consideraciones de penal especial. Espero que les haya servido, que haya sido, pues, como les digo, es un ejercicio imposible resolver todas las discusiones de todos los delitos en 2 horas, pero como se dice, es un ejercicio de básicamente tener herramientas y criterios de lectura que les sirva para ustedes tener una metodología de abordaje de los problemas de la parte especial, teniendo en cuenta que los problemas de la parte especial tienen que ver con comprender esa descripción típica, comprender la frase, la oración que está en la norma, tratar de identificar los elementos y mirar cómo encajan a partir también de la comprensión de esos conceptos y el ejercicio razonado de la jurisprudencia que les da la fuente a los argumentos que están planteando. Entonces, doctores, muchísimos éxitos en todo, espero que les vaya muy bien, me encantó verlos, por lo menos sus nombres en este ejercicio, y espero que se sigan cuidando mucho y que terminen sus procesos académicos. Muchos yo sé que ya están a puertas de presentar preparatorios, que están con todos sus trámites de grado, y espero que de verdad, de corazón, les vaya muy bien y que terminen, pues, sí, nuevamente verlos para mí ha sido muy, muy grato. Entonces, que les vaya muy bien, les envío un abrazo muy grande y muchos éxitos en todo.
Nos vemos. Doctora, muchísimas Ok. gracias. No, mucho gusto en verlos nuevamente. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Vale, chao.